Buen día, hermanos, familia de Dios. Bendiciones a todos, saludos y paz. Eso es lo que somos llamados a vivir. Eso es lo que somos en comunión con Jesús. Y lo que a gritos la humanidad necesita recibir de parte de la familia de Dios. Así que demos gracias este día por lo que seremos invitados a vivir con nuestro Padre. Y tú, que eres dueño de tu ser, porque eres libre, puedes elegir en este momento abrir tu corazón, sintonizar tu corazón a la voz divina, no a ningún transmisor humano o terrenal, para que escuches lo que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy y puedas vivir lo que vas a ser invitado a recibir. Padre, qué hermoso, qué asombroso es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Ya no ser sujeto, ya no ser ciudadano de una familia tan terrible como lo es la familia humana, sino estar aquí como tu familia, tus hijos, para ser bendición, para traer bien y para traer esperanza a todos aquellos que amas tan profundamente. Gracias por lo que hoy nos hablarás por tu Espíritu y gracias por la libertad que aquí hay, porque estás tú presente. Gracias, Jesús, por ser el camino, la verdad y la vida que nos une en ti, a Abba. En tu nombre damos gracias. Amén. Pues estamos presenciando nada nuevo en la historia de la humanidad, sino lo que cíclicamente recurre y que Jesús dejó clarísimo, que en este mundo, mientras no llegue el tiempo del fin de esta edad, de esta etapa, habrá guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, y eso no solamente lo dejó allí a nivel nacional, sino que aún dijo los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, el marido contra la mujer y la mujer contra el marido, en fin, porque la naturaleza humana es de pleito, y es de forzar, y es de imponerse, y es de todo eso, abuso, injusticia, iniquidad, inequidad, etc. Pero si tú dejas que esto te distraiga de tu vocación, entonces pues te vas a prestar al juego del enemigo en la manera en que eso suceda. Y es muy importante que hoy escuches a Dios en ti, porque estamos aquí para, como el Espíritu Santo nos habló en el ágape anterior, para entregar el fruto de Jesús. ¿A quién? A todos. Y en particular a los que aún no se saben amados por Abba. Y en eso hay dos grupos. Los que son hijos y todavía no lo saben, ¿sí? Porque han recibido a Jesús, fue obra de Dios, es legítimo lo que Dios hizo en sus corazones, pero nunca han ido más allá, sino que fueron desviados a una enseñanza humanizada de la verdad, y todo lo humanizado pues no es verdad, es engaño, ¿no? Si vienes a Cristo pero nunca
vienes a ser hijo, entonces fíjate, qué terrible es eso, porque estás ahí cerquita, pero negado de ser quien eres, como quien ya eres. Entonces el Espíritu Santo dice, en nada difieres de un esclavo, aunque ya eres hijo, ya eres heredero, ya eres dueño de todo. Y el otro grupo es aquellos que todavía no han abierto su corazón a Jesús y en quienes Dios está trabajando con misericordia para traerlos a Él con cuerdas de amor. Porque eso es la manera en que Dios trata a la humanidad, en misericordia. Y su misericordia es para siempre. ¿Sí? Y entonces, para nosotros entendernos en la tierra, entendernos en nuestra vocación aquí, es algo vital y fundamental, dado que si hay confusión en este aspecto, pues entonces tampoco va a haber vivencia, ¿no? Y por eso es que si observamos, Dios se ha estado ocupando de traernos a vernos en la realidad de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a vernos redimidos, a vernos regenerados y a vernos y a vivir en el proceso de ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que por obra de Dios seamos libres del raciocinio humano y vengamos a funcionar de manera natural en la mente de hijos, en la mente de Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ubicarnos allí y mira, tú estás presente y no me refiero a esta sesión de videoconferencia, sino estoy hablando de tú estás presente con Dios en ti en este momento. Y como quiera que tú te consideres, te juzgues, te veas, te evalúes, te califiques y te creas ser, tu realidad es que si le abriste el corazón a Jesús verdaderamente, tú eres hijo o hija de Dios y te corresponde vivir la naturaleza divina aquí en la tierra. ¿Sí? Y vamos a oír a Jesús declararnos eso. Vamos a escuchar a Jesús platicar con Abba en Juan el capítulo 17. Y por favor, mientras escuchas lo que voy a leer de la Escritura, personalízalo. Se trata de ti. ¿Sí? Muchas veces somos muy bondadosos en atribuirle esto a otras esferas, ¿no? La Iglesia Universal, los discípulos en aquel tiempo. Pero eso, ¿de qué te sirve a ti o de qué me sirve a mí? Primero empieza contigo y luego ya si eres guiado a lo demás, qué bueno. Pero nuestro primer asunto es mi corazón, mi relación con Abba, y igual debe ser tú. Vamos a escuchar a Jesús. Entendemos, vamos a ubicarnos en el momento en que Jesús declara lo que vamos a escuchar. Él ha llegado a el umbral entre ser Emmanuel, o sea, Dios en la tierra con los hombres, a ser la ofrenda de expiación por el pecado. ¿Sí? Está en ese umbral, está a punto de ser tomado físicamente por la guardia sacerdotal israelita para ser llevado y condenado por los hombres a muerte y llevado luego a los romanos, quienes ejecutarían esa sentencia en la cruz.
¿sí? Pero otra vez, te das cuenta, es como si nosotros regresamos a la tradición de la Semana Santa y de estar llorando por Jesús, la víctima, en lugar de estar claros en el evento divino que está suscitándose, que está ocurriendo, cuyo fruto ahora nosotros disfrutamos, ¿no? Porque si eso no hubiera ocurrido, no seríamos hijos hoy. Entonces Jesús está allí en ese umbral y en los capítulos previos, la semana anterior, estuvimos viendo la hilación entre estos últimos capítulos del Evangelio escrito por Juan, dado por el Espíritu Santo, clarifiquemos, y cómo Jesús viene haciendo declaraciones maravillosas, importantísimas para nosotros, desde Juan el capítulo 10 hacia adelante. Entonces, Juan 14, lo hemos estado viendo, el Espíritu Santo invitándonos a entrar a esa realidad. Jesús regresó, se fue como Emmanuel, pero regresó para vivir en cada uno de nosotros y está presente aquí, ahora. 2, no vino solo, sino que dice, el Padre te ama también y vendremos a ti y haremos nuestra morada contigo. Y luego Jesús, en Juan 15, nos informa que hemos sido incorporados a Él. Así que ahora somos miembros de Él mismo. Y que, porque algunos estamos peleando, soy ojo, soy pie, soy dedo, soy qué, ¿no? En la explicación del cuerpo de Cristo. A mí me encanta lo que Jesús nos dice. Todos pámpanos. ¿Qué tal? Así no hay pleito, ¿no? O sea, todos pámpanos, todos en lo mismo, todos entregadores de su fruto. Bueno, vamos a avanzar entonces. Juan 16, Jesús explica más claramente la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, el guiador a verdad, etcétera, y la importancia de esa relación que todos y cada uno somos invitados a vivir, porque no hay otra persona designada para guiarte, y la guianza divina no es como si tú vas a visitar algún lugar turístico, ¿no? Y te consigues un guía turístico y el guía turístico te va mostrando y te va contando la historia y no, la guianza divina es vivencial, ¿sí? La guianza divina consta de 4 operaciones del Espíritu Santo, que es darte, alumbrar los ojos de tu entendimiento, revelación, santificarte, redargüimiento, renovar tu entendimiento, darte la mente de Cristo, escribir verdad en tu espíritu para que la vivas. Y una vez que eso esté hecho, ahora es crecerte en la semejanza de Jesús, perfeccionar eso en ti. Instrucción en justicia. Esa es la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Es muy amplia, no es el simple hecho de, sí, mire, se va usted 2 cuadras para allá y luego le da para la derecha y luego ya llegas. Y ahí te ves. No. Es, aquí estoy. Y si tú te embarcas en la vivencia divina, entonces todo el suministro de la provisión que Abba ha designado para que te lleve del punto cero, que es donde no sabías nada, a la perfección, que es la total semejanza con Jesús, es por obra del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Entonces, eso es maravilloso. Juan 16, Jesús habla profundamente de la obra, el trabajo, la misión, la responsabilidad del Espíritu Santo de proveerte de estos servicios divinos para cumplir la promesa de hacerte conforme a la imagen de Jesús. ¿Sí?
Pero ese no es el tema hoy. El tema hoy está en Juan 17. Y regresamos. Jesús terminó de hablar todas esas cosas y ahora se prepara para cruzar ese umbral. Y tú vas a escucharlo en sus palabras en un momento. Vas a poder ver cómo se ve Jesús en ese momento en la tierra. Y luego lo que Él habla con respecto a nuestras vidas, a ti y a mí, en este mundo. Y entonces vamos a iniciar en el verso 9. Y Jesús dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Te das cuenta cómo se ve Jesús? Ya no estoy en el mundo. Él ha cruzado el umbral. El tiempo de ser Dios con nosotros terminó. Porque lo que sigue es, como ya mencionamos, es que Jesús transiciona del ministerio de Dios a los humanos en misericordia, que es lo que Jesús hizo, la manifestación de quién es Dios, etc., para ir ahora a ofrecerse en el pago de nuestra redención, de la redención de toda la raza humana. Y por eso Él dice, ya no estoy en el mundo, mas estos, ¿te estás viendo tú allí? ¿Sí? Mas Cristóbal, voy a personalizarlo, está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pausamos aquí. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En un momento vas a escuchar a Jesús hablar sobre esta función divina de guardarte. Sí, porque si algo caracteriza a la naturaleza humana es el constante e irresolvible estado de inseguridad que vive la persona. ¿Sí? En el psique humano, en el raciocinio humano, no hay seguridad garantizada. Todo puede suceder, todo puede cambiar en un momento. Nadie está seguro. Pero aquí viene el primer asunto a resolver en nuestros corazones. Es, ¿tú qué vives? ¿La inseguridad humana o la seguridad divina? Porque Jesús aquí establece algo que él ya declaró en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 Jesús dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y nadie las arrebata de mi mano. ¿Qué tal? ¿Cuánto es nadie? Entonces, por favor, entra en fe, ¿sí? Permítele a Dios ubicarte aquí. ¿En dónde estás? Y luego Jesús dice, el Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. Y explica por qué él dijo de mi mano y de su mano. Y termina Jesús declarando por primera vez, el Padre y yo uno somos.
Entonces, esa declaración responsabiliza al Padre en su función de protector de tu vida, de la mía, de cada hijo. Mira, los pudientes en el ámbito humano, pues ante la inseguridad se rodean de guardias, ¿no? De sistemas de protección, de alarma, de esto, de aquello, y los más grandes de ejércitos, ¿no? Pero ¿qué tal tú y yo? ¿Eh? Antes de que hubiera hijos de Dios, que había nada más el unigénito Jesús, pues Dios guardaba por medio de sus ángeles a los que le temían de la raza humana. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Te acuerdas de eso? Pero tú y yo no somos guardados por ángeles. Hola. Porque por magnífica que es la naturaleza angelical, nada que ver con Abba. Y esto es algo, es una verdad que debe vivir en cada hijo. ¿Sí? El hijo que no tiene esto en sí, necesariamente vive expuesto en su entendimiento a la inseguridad humana y por lo tanto al temor. El temor de la muerte es la razón por la que el diablo tiene esclavizada la raza humana. Dios nos lo dice, Hebreos. Dice que Jesús libró por su sacrificio a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Entonces, vivir la seguridad divina es fundamental a cada hijo de Dios. Ahora, versículo 12, Jesús dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mira qué asombroso, ¿no? Pedro y todos ellos. Por eso Jesús le dio así como risa cuando Pedro dice, mi vida daré por ti, ¿no? Y Jesús está, muchachos, si el que te ha guardado soy yo soy el que te guarda. Pero aquí Jesús está transicionando de Emmanuel a Redentor y entrega esta función de seguridad al Padre. Le dice, ahora tú guárdalos. Bueno, pero ahora, versículo 13, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí entramos entonces directamente a la verdad que hoy Dios quiere invitarte a vivir. Si es algo que ya vive en tu corazón, la va a perfeccionar en ti. Si hoy el Espíritu Santo te muestra que esto no está escrito en ti, que a lo mejor ni siquiera lo has tenido en tu conciencia, pues ahí empieza tu proceso.
Pero una es tu seguridad garantizada y es una seguridad eterna, ¿sí? Hace un rato en la sesión que tengo con parte de la familia aquí en local, uh, un joven, hablábamos de esta situación y qué pasaría si uh, él como joven fuese conscriptado y tuviera que ir a la guerra. Y su respuesta fue, basado en esta verdad, él dijo, pues es que a mí ya no me puede hacer nada, porque aun si mi cuerpo muere, yo sigo siendo quien soy. Yo sencillamente transiciono de aquí a lo que sigue y ya. ¿Qué tal? Si cuando eso vive en tu corazón, ya no eres sujeto de temor. Sea por guerra, sea por hambre, sea por pandemia, sea por crisis financiera, sea por lo que sea. Nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esto no es un concepto, esto es algo que necesitamos embarcarnos en vivirlo. Y la vivencia ocurre por las operaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es sencillo realmente. Recibes verdad, impacta tu corazón, decides vivirlo y entras a permitir al Espíritu Santo que te santifique, que te renueve y que te instruya en justicia. Punto. Y como Él sí puede, entonces tú resultas viviéndolo. Bueno, Jesús aquí declara, ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Otra vez Jesús declara semejanza, ¿te das cuenta? ¿Sí lo puedes ver? Que Jesús cada vez que habla de nosotros, habla en semejanza. Nos ve como Él es. Nos declara como Él es. Yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y aquí viene esta verdad. ¿De dónde eres tú? Hola. Porque el que entra a vivir esto va a ser limpiado de todo el arraigo humano que trae adentro. El arraigo de sangre, de linaje de sangre. Es que yo provengo de tal genealogía. El arraigo de raza, el arraigo nacional, no te vas a volver antinacional nunca. Los hijos de Dios no somos partidistas. Hablo de los que estamos viviendo la naturaleza divina. No somos partidistas, no nos vemos por color de piel, nada de eso. Lo que vemos es la obra de Dios. Si el estuche es secundario, es lo que nació de Dios, lo que vale. La ubicación geográfica es pasajera. Lo eterno es lo que cuenta. Y Jesús aquí, en el clásico estilo divino, declara la verdad. ¿Sí? Algunos todavía estamos arraigados en esas cosas que he mencionado y muchas más que nos han dado una identidad.
pero esa identidad está en pleito con quien ahora eres. Y la vivencia de lo divino no va a suceder en ti a la medida de Jesús si queremos tener lo divino forrado de estas cosas en las cuales todavía nos permitimos operar incorrectamente. Y aquí te das cuenta que hay un trabajo fenomenal de santificación que el Espíritu Santo necesita realizar en cada uno de nuestros corazones. ¿Sí? Si yo puedo referirme a otras personas basado en los factores en los que la raza humana o la familia humana caracteriza a los individuos, pues todavía estoy en ese arraigo. Hola. ¿A poco no es bonito cuando Dios descubre áreas en nosotros que necesita santificar? ¿Eh? Sí. Ah, y vale, hay una enorme que es el género. Por si no lo sabías, eso también te lo van a quitar cuando tú participes. Es a la buena, no es a la mala. Pero el Espíritu Santo declara que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay rico ni pobre, no hay siervo ni libre, no hay sabio ni ignorante, no hay varón ni mujer. Mm. Mira, no te atores en razonarlo humanamente. La verdad se recibe con mansedumbre porque cuando sabes que viene de Dios, entonces todo lo que haces en tu corazón es decir, Padre, yo recibo tu verdad, ahora tú encamíname en ella. O sea, es nuevo, es algo que no había yo visto, me pega, pero yo estoy en el pacto que tengo contigo, es hazme igual a Jesús. Y si eso me estorba, pues aquí está. Yo estoy ya en lo dicho, que tú me transformes, que me hagas idéntico a mi hermano Jesús. Esa es la manera fácil. Las demás maneras son tortuosas, porque empezamos a argumentar, nos prestamos a engaños del enemigo y nos desviamos de la ruta sencilla por la cual el Espíritu Santo nos quiere guiar a la semejanza con Jesús. Entonces, te das cuenta de lo enorme que es esta declaración de Jesús. Ya no son del mundo. Qué solemnidad, ¿no? Hay ahorita aquí. Pero eso es la verdad. Y eso realmente debe traer libertad a tu corazón. ¿Sí? Porque estamos en el mundo. Fíjate ahora lo que dice Jesús. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el proceso de Dios conmigo personal, esto ha sido, y cuando en su inicio fue algo muy fuerte, porque en la enseñanza incorrecta de la verdad, que es engaño, pero bíblica, yo tenía un concepto escapista, ¿no? Lo resumo así.
ya creí en Jesús y estoy aquí esperando que Dios me saque de la tierra, ¿no? Porque las cosas aquí van a estar mal, pero hay que aguantarse hasta que venga el tiempo que nos vayamos al cielo. Y ya. Resumido. Quizá esto no jamás ha operado en ti, pero en mí operaba. Y siempre ante las situaciones es que venga Jesús para que se acabe esto y ya nos vayamos de aquí. Yo no quiero estar aquí, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Pero aquí está el hermano mayor de esta familia declarando específicamente al papá de la familia, no los saques del mundo. ¿Qué tal? Entonces vivir el anhelo escapista es contrario a la voluntad de Dios. Porque hay una función nuestra aquí que es importantísima y la hemos estado escuchando del Espíritu Santo y siendo invitados a vivirla. Perdón, hoy en el segmento del testimonio divino, varios de ustedes han compartido cómo están aprendiendo a permitirle a Abba amar a personas, invitarlas a la adopción, eh, servir a sus hijos para que crezcan en la verdad, etc. Maravilloso. ¿Qué sería del resto de la raza humana si no hubiera pámpanos aquí? Hola. Entonces, tú puedes ser uno de los pámpanos frustrados, ¿no? Que ya no quiere ser pámpano, que se niega a ser limpiado, que se niega a ser cultivado por el Padre para llevar más fruto a la raza humana, con el fin de que dejen de ser humanos, o aceptar quién eres y ponerte a vivirlo, pero como un bienhechor, un hacedor de bien, no como una víctima de Adán. ¿Sí? Y esa es la voluntad de Dios. Y por eso Jesús dice, en respuesta o en continuación a la declaración, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Él establece semejanza otra vez, declara que ya estamos libres de esa esclavitud y dice, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya no son del mundo, Padre. Ahora tú ocúpate, Padre, de sacarles todo lo que les quede del mundo adentro. ¿Te das cuenta? Y ahí es donde tú y yo necesitamos estar. Santifícame, Padre. Te llega una noticia, se te turba el corazón. ¿Por qué? Pues porque algo en ti todavía se ubica como si fueras del mundo. ¿Qué necesitas para ser libre de eso? Santificación. ¿Quién te va a santificar? Abba. ¿Cómo te va a santificar? Con su verdad. Y es selectivo si eliges someterte a esa santificación y vivirla, o empezar a hacerlo religioso, ¿no?
ponerte a clamar a Dios para que se te quite el pánico, por ejemplo. Me encanta cuando Jesús habla, Él habla con una precisión maravillosa. Y obviamente el receptor de estas palabras, el Padre, Abba, pues tiene clarísimo lo que el Hijo le está entregando. Y acuérdate, Jesús no habla autónomamente. Esto es un acuerdo divino, esto es un hecho, esto está garantizado. Jesús no está implorándole al Padre que se compadezca y haga algo que el Padre no quiere hacer. Jesús está manifestando lo que está en el corazón del Padre hacer. Entonces, la santificación de tu vida y de la mía está provista aquí. Y se nos deja clarísimo que el vivir libertad de ser del mundo es obra del Padre. ¿Sí? Entonces, amada familia, amado hijo, hija de Dios, enfócate en vivir esta santificación. Y hay un propósito. Siempre hay un propósito. Nunca es el fin del camino. El fin del camino es la plenitud de Jesús en ti. Y eso es eterno. Pero fíjate lo que sigue. Versículo 18. Jesús da por hecho, porque Dios no tiene que hablar largo para dejar algo plasmado, algo comprometido. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se acabó ese tema, está hecho, está provisto, está concretado. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, a los humanos, así yo los he enviado al mundo. ¿Ya te sabes enviado al mundo? ¿Mm? Es muy cómodo decir, pues sí, mira, déjame contarte que Jesús bajó del cielo y Él vino y murió por nuestros pecados y bla, bla, bla. Ok. Un ajeno al mundo, vino al mundo, aunque en Juan capítulo 1 se nos dice que el mundo por Él fue hecho. O sea, el dueño vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y Jesús aquí en Juan 17 dice cómo ocurrió eso de que Él vino. El Padre lo envió. Como tú me enviaste al mundo. Ahora, ¿qué sigue? Así quiere decir idénticamente, otra vez, semejanza. Yo los voy a enviar al mundo un día. ¿Así dice? No, los he enviado al mundo. A ver, a ver, a ver. ¿Ya estás ubicado en verte en este cuadro? Que Jesús está hablando de ti, está hablando de mí. ¿Cómo envió el Padre a Jesús al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús estaba clarísimo en que el Padre lo envió para dar vida a los que estaban en muerte. Y que eso constaba de la primera fase, que era nacer de mujer,
Esa fue la promesa hecha a la serpiente. ¿Te das cuenta? El día de la corrupción de los seres que eran imagen de Dios, Adán y Eva, a la serpiente Dios le dijo que de la simiente de la mujer nacería uno que le iba a aplastar la cabeza, que iba a poner fin a su imperio sobre la raza humana. Por eso en Gálatas dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a todos los que estábamos esclavizados a la ley del pecado y de la muerte, y que pudiésemos recibir la adopción de hijos. ¿Sí? Entonces, así es como envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Lo puedes ver? Esa es la manera en que Jesús fue enviado al mundo por el Padre. Ese así, ahora Jesús lo hace contigo y conmigo. Como Él fue enviado al mundo para dar vida. ¿Y qué es eso? Pues eso implica redimir, regenerar y renovar a los que le reciben. Ahora así Jesús nos envía a ti y a mí, al mundo. ¿Qué tal? ¿Te aclara eso que haces aquí? ¿Te acuerdas que estas son las grandes incógnitas de la raza humana, no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Pues se acabó eso para nosotros, ¿sí? Porque ¿quién somos? Hijos. ¿De dónde vengo? De Dios. Ahí está mi origen. No allá no. El día que recibí a Jesús en mi corazón, me engendró de su simiente. Ese es mi origen. Ese es tu origen como hijo o hija de Dios. ¿Qué hago aquí? Participar en que Jesús dé vida. Por eso he sido incorporado a Él. ¿Sí? No me voy a ver enviado como delegado de Dios. ¿No? Dios está en el cielo, pero yo soy su delegado. Esa es la presentación de la religión. ¿No? Así que me haces caso porque yo represento a Dios. No, no, no. Dios está aquí, ahorita. Y cada vez que Él quiere abordar una persona y tú te prestas, Él está platicando con ellos, Él está amándolos, tú participas, porque eres parte de Él. Jesús, yo soy la vid, tú mi pámpano. No eres otra vid. Y por eso lo que el Padre envió a Jesús a hacer, ahora se incorpora a nuestras vidas. Porque esa comisión, ¿sí? La interpretación humana de la escritura es que Jesús nos dio la gran comisión, ¿no? Has oído ese término, ¿no? La gran comisión. Pero es como conceptualizada en esos términos humanos. Jesús se fue al cielo y nosotros nos dejó para que vayamos a hacerle la chamba. No, ¿cómo va a ser? Jesús fue muy preciso, les dijo, ustedes no hagan nada. Separados de mí, ¿qué dijo? No pueden hacer nada. Cero. No se muevan de Jerusalén, no abran la boca
no aleguen con nadie, no hagan nada hasta que no sean regenerados. Y cuando eso suceda y ya Dios habite en ustedes, entonces me serán testigos. Bueno, aquí se aclara, se esclarece completamente para ti y para mí, ¿qué hacemos aquí? ¿Sí? Por conducto tuyo y mío, Jesús continúa lo que el Padre le dio para hacer. El Espíritu Santo nos muestra por el apóstol Pedro el corazón del Padre. Dice, Dios es paciente, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y le da en la torre a la teología escapista. Dice, Dios, no interpretes que Dios se tarde en cumplir su promesa de ponerle un fin a esta época del pecado, de todo esto. Él es paciente. Pero esa paciencia no es una paciencia pasiva. Es como el amor de Dios, no es pasivo, es activo, es poderoso, es transformador. La paciencia divina igualmente funciona en amor y avanza, pero el diseño de cómo se cumple la voluntad de Dios en el mundo es por conducto de los enviados al mundo. Jesús vino y hasta hoy, aunque han tratado de erradicar su memoria, ¿verdad? Y el significado de su venida, el calendario depicta que la historia se partió en dos, antes de y después de. Pero espérame, porque lo que sigue es lo mejor. La venida de Manuel, gloriosa, maravillosa, asombrosa, pero nada que ver con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El que tú resplandezcas, el que en ti se vea la gloria de Jehová. De eso se trata. Entonces, amado y amada hija de Dios, si en el calendario divino de tu tiempo en la tierra estás aquí minutos más o años más, lo que importa es que se nos caigan ya las escamas de los ojos espirituales, entremos a verdad, aceptemos lo que somos, hagamos a un lado toda distracción y detracción. ¿Qué es eso? Mira, el enemigo va a buscar en todo su arsenal cómo confundirte, cómo provocarte, cómo enredarte fuera de lo que Dios está ocupado en hacer contigo. Lo que sea. ¿Quieres irte por el lado bíblico? Él tiene munición ahí muchísima. ¿Quieres irte por otro lado? Si le das lugar, Él tiene cómo acomodarte. Pero el trabajo de Dios es singular, es único. ¿Sí? Es lo que Él quiere hacer en ti
para manifestarse contigo, dando vida a los que te rodean. Y el que oye al Espíritu Santo y entiende la verdad de Dios, va a estar claro. Y por eso es que en el trayecto que Dios nos tiene, nos lleva, ha sido clarísimo: en mis ovejas oyen mi voz y no oirán la voz de extraños. Si cada vez que venga a ti pensamientos o conversaciones o lo que sea, que no te lleve a semejanza con Jesús, que no te lleve a vivir comunión para que Dios cumpla el calendario y el programa que tiene contigo cada día, puedes estar absolutamente seguro que no es del Padre. Así de sencillo. Entonces, qué hermoso es poder descansar. Estoy seguro. No importa qué pase en esta tierra, el mundo va a vivir lo que ha sembrado y está cosechando y sigue sembrando y todo este embrollo. Y mucho ocurre por la falta de pámpanos fructificantes. ¿Sí? Esa es la verdadera maldición del mundo. Es que los hijos, los dadores de vida, anden distraídos y enredados en otras cosas. Entonces, mira, tienes tu ocupación laboral, cúmplela, pero tu corazón está en lo divino. Tu ocupación familiar, cúmplela, pero tu corazón está en lo divino. Vívelo, permítele a Dios hacer lo que Él se ha comprometido a hacer en tu vida. Fructifica. ¿Sí? Y permítele a Él confrontar en ti todo pensamiento y todo argumento que se opone a lo que Él ha designado para ti. Entre esas cosas están los argumentos de: es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no fui a la escuela, es que a mí no me tocó, es que a mí Dios no me llamó a X y Z, es que yo metí la pata y ya no tengo derecho, es que todos esos es que son argumentos diabólicos, porque te niegan participar de lo que te corresponde como hijo de Dios. Y por eso es absolutamente necesario que nos engranemos con el Espíritu Santo a que esto se cumpla en nuestra vida. Jesús, gracias por enviarme al mundo, de la misma manera que el Padre te envió al mundo. Ahora, Padre, cumple eso en mí. Aquí estoy. Santifícame para que no haya en mí nada que se oponga al cumplimiento de tu voluntad, al cumplimiento de esta palabra tan importante de Jesús. Si yo traigo en mí el que no quiero darle la cara al mundo porque yo prefiero irme contigo, bueno, desarraiga esa tontería de mi corazón porque yo ya estoy contigo. ¿Me entiendes? En fin, te das cuenta del proceso a seguir. Es: Padre, trabaja en mí. El único que me puede hacer fructífero en Jesús eres tú eres el labrador. Entonces, Abba, aquí está mi corazón. Y empieza por limpiarme. Y si ya empieza a frotar fruto, pues límpiame más, porque eso es
lo que Jesús prescribe. Aquel que lleva fruto, mi Padre le limpiará para que lleve más fruto. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas semejante a mí. ¿Qué tal? Bueno, finalizamos hoy con entender el proceso de lo que vive el mundo, lo que vive la raza humana, como hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Estamos en quién sabe en qué fase de esta pandemia, ¿verdad? Que golpeó al mundo. Ahora tenemos una situación de guerra que puede escalar a cosas que ya el mundo ha visto antes. Muchísimas cosas. Pero, ¿qué debe vivir nuestro corazón? Basado en lo que Dios está hablándonos hoy. Lo primero es aceptar vivir semejanza con Jesús. Porque hay una de dos: o me veo todavía sujeto al mundo y lo que ocurre en el mundo en calidad de víctima, porque pues tú y yo no estamos tomando las decisiones, ¿verdad? Que están tomando los altos mandos humanos, etcétera, etcétera. O me veo sentado junto con Jesús a la diestra del Padre. Lo correcto es obvio: si soy hijo, yo estoy allí, tú estás allí. Bueno, ¿y qué hace Jesús a la diestra del Padre? ¿Eh? ¿Está nomás allí aburrido? ¿Sabes qué hace Jesús a la diestra del Padre? El Espíritu Santo es clarísimo. Intercede de día y de noche. Que hay mucho que el Espíritu Santo te va a enseñar y nos va a enseñar sobre cuál es esa función que nos corresponde vivir con Jesús como hijos. No es el tema explícito de hoy, pero es muy importante que nos ubiquemos en esta verdad: estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Estoy aquí, habitado por Abba, Jesús y el Espíritu Santo, para participar en la comisión de Jesús de dar vida. ¿Sí? No en yo volverme el famoso genio de la película, no. Tú y yo participamos con el presente, el Dios presente. Pero lo mismo en los asuntos globales y locales y nacionales, porque toda esa estructura humana, Dios la conoce, la tiene presente. Y en la Escritura el Espíritu Santo es muy amplio en eso. Hay una enorme cantidad de sabiduría divina que nos toca a los hijos recibir. Pero nos encantaría estar metido en eso, pero nuestro asunto no empieza ahí. Empieza en vivir semejanza, en prestarnos a recibir la mente de Jesús, para que en la mente de Jesús recibamos todo lo demás. Pero solamente permítele al Espíritu Santo mostrarte a Jesús en acción. En el siglo XXI, en el día 27 de febrero, en este lado del mundo, en el otro lado ya es otra fecha de la tierra, intercediendo. ¿Qué es eso? Pues hay un ejemplo muy bonito, muy preciso, de esta función en relación a los asuntos que afectan a más de un individuo. Y está
ilustrado por el Espíritu Santo en la vida de Abraham. Abraham era un ciudadano de Ur de los Caldeos, eh, que tenía su historia y llevaba 75 años viviéndola. Hijo de Adán, eh, viviendo el problema humano, huérfano, buscando significado, triste porque se llamaba padre de muchos, pero no tenía hijos, etcétera, etcétera. Hay toda una serie que Dios nos dio para ilustrar a la escuela de Dios con Abraham, que es muy importante verla, tenerla presente bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar de Abraham siendo enseñado a participar con Dios en los asuntos del mundo. ¿Sí? Porque se nos cuenta que la corrupción, esto es después del diluvio, acuérdate, ya la raza humana se había ido en desenfreno al abismo y queda Noé, y de Noé vuelve a resurgir otra vez la raza, la familia humana, y van segmentándose después de la Torre de Babel y demás. Todo ese es el contexto, ¿verdad? Y llegamos a las diferentes naciones que se crearon. Y bueno, tenemos ahora a estos dos países, Sodoma y Gomorra, que vivían en un lugar de abundancia física, ¿no? Y por lo tanto, pues se entregaron a los placeres y a la corrupción que eso genera en la raza humana. Y llegaron a denigrarse y a niveles que Dios decidió intervenir. Dijo, la maldad de Sodoma y Gomorra ha subido delante de mí y no la puedo dejar continuar así porque va a infectar al resto del mundo y ya sabemos lo que pasó. Y entonces voy a intervenir. Pero espérate. Previo a esa visita, Dios le había comprometido a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios le dio injerencia, jurisprudencia a Abraham en los asuntos de la familia humana. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces, cuando Dios viene a ver el asunto de Sodoma y Gomorra, dice, esconderé, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, dado que, es la razón de Dios es que él ahora tiene injerencia en esto. Yo le dije que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Dios entabla una plática con Abraham. Abraham no se sabe ahí todavía. Esto va a ser algo completamente nuevo. Pero vamos a ver lo que pasa con Abraham ante esa situación. Porque Dios viene y le dice la situación de Sodoma y de Gomorra, y dice, yo he venido para ver su maldad y tratar de acuerdo a lo que yo encuentre. Y ahora ocurre un fenómeno maravilloso en Abraham. Porque él se para ante el Creador y le dice, esto es intercesión. ¿Sí? Y le dice, destruirás al justo con el injusto igual. Escucha, lejos esté de ti el hacer tal cosa. Y luego, Abraham le dice a Dios, si encontraras en la ciudad
a 50 justos. ¿No perdonarías a todos por amor a los 50? ¿Qué estás viendo ahí? Misericordia. Sí. Y Dios le dice, si encuentro a 50, fíjate el respeto de Dios por Abraham. Le dio injerencia en los asuntos humanos. Y ese hombre se para en ese papel y aboga. Jesús se para ante el trono de la gracia y aboga porque Él tiene derecho. La intercesión de Jesús es, Padre, yo ya pagué su pecado. Esa es la base de su intercesión. ¿Te das cuenta? Y Abraham está viviendo eso, es algo asombroso, maravilloso de este hombre que no, el espíritu humano se caracteriza por su cobardía, más que todo ante Dios, lo cual fue manifiesto en Adán y Eva el día de su caída. Pero aquí está Abraham en esta singular ejecución de un papel de intercesión. Y lo que él está hablando es acorde al corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Abraham oye esa respuesta, él empieza a ir más allá y dice, pero si no encontraras más que 40, y si no encontraras más que 30, es que si algo vive Dios, es compasión. Mientras que la religión lo pinta airado, castigador y justiciero, la respuesta de Dios siempre ha sido encontrar la manera de perdonar. Eso es lo que Jesús significa. La respuesta de Dios a todo el comportamiento humano es Jesús en la cruz, hecho pecado por nosotros, para darnos acceso a la familia divina. Y si Dios va a hacer su trabajo en tu corazón, te va a hacer conocer su compasión. Qué contraste con otro personaje que fue enviado a ofrecer salvación, pero se negó a hacerlo. Hablo de Jonás. Que cuando finalmente llega a Nínive, no les habla de misericordia, les habla de muerte, de castigo. No es fiel en entregar el mensaje de Dios. Sin embargo, Dios opera en el corazón de los ninivitas y se arrepienten. Y Jonás se va a un lugar alto
a esperar que caiga el juicio. Y cuando ve que no sucede, se enoja con Dios y le dice, ya ves por qué yo no quería venir, porque te conozco. Me dejaste en ridículo. Bueno, ¿quieres saber cuál es tu papel ante lo que el mundo vive? Es unirte a Jesús, no hacer tu propia intercesión. Eso es vano y engañoso y contraproducente. Estamos perfectamente advertidos por el Espíritu Santo de que no sabemos orar como conviene, autónomamente. Romanos capítulo 8. Muchos nos hemos ejercitado en la oración, pero es humana, ¿sí? Oramos mucho, pero eres tú hablando, soy yo hablando, bla, 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 bla. Eso no tiene nada que ver con la intercesión divina. Entonces, ¿qué haces? Pues mira, Jesús vive intercediendo. Eso es su trabajo el día de hoy. En este momento Él lo está haciendo, Él está viviendo intercesión. Pero no lo hace autónomo tampoco. Es en uno con el Padre, en uno con el Espíritu Santo. Pues cada vez que tú eres confrontado con una persona o una nación o un mundo en caos, en lugar de prestarte a dejar que tu corazón viva lo que sea, únete a Jesús y permite que el Espíritu Santo te muestre en qué está ocupado Él en ese aspecto, sobre esa persona, sobre esta situación, sobre esta nación, sobre este mundo. Y lo que te sea dado, nuestra función es estar de acuerdo, expresarlo, porque eso es una cosa que Jesús nos legó, nos dijo, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Obviamente mal interpretado, es una cosa terrible porque andamos nosotros queriendo atar y desatar por nuestras pistolas. No, todo lo que se nos es dicho ocurre en comunión. ¿Te das cuenta? En semejanza con Jesús. Él no habla sus palabras, Él no hace sus obras, es el Padre que mora en Él. Lo mismo tú y yo. Vamos a ser llevados a confesar cosas aquí en la tierra que Dios quiere que se confiesen, pero es Él en ti haciéndolo, no tú o yo haciéndolo por nuestro entendimiento. Por eso todos esos esfuerzos que hemos presenciado por querer gobernar el mundo espiritualmente a la brava, no funcionan, que así no es. Pero qué hermoso es tener acceso directo al trono de la gracia, en calidad de hijos, en semejanza con Jesús, como sacerdotes de Dios. Es maravilloso. Es un alto honor, pero también una enorme, enorme, enorme responsabilidad que nos toca vivir. Esto solamente abre la puerta para que nos ubiquemos, pero lo que el Espíritu Santo nos ha traído hoy a la mesa es lo primario. Ya no eres del mundo, pero estás en el mundo por diseño divino
porque eres enviado al mundo así como Jesús es enviado al mundo por el Padre. Y amado hermano, hermana, eso no te queda grande. Esa es tu medida. ¿Lo oyes? Poderoso es Dios para cumplirlo en tu vida. Padre, las palabras de Jesús permanecen en tu presencia hoy. Y se aplican a cada uno de los que has engendrado y que estamos presentes en la tierra, que ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo, a quienes tú guardas, porque eres fiel. Pero ahora, Padre, nos enfocamos a lo que Jesús te encargó. Santifícanos en tu verdad, porque de ello depende el fruto que se produzca en nuestras vidas. De ello depende que si tú puedes manifestarte al mundo en tus hijos o no. Así que, Padre, procede en la vida de los dispuestos y en los que aún no pueden dar ese paso. Vive tu misericordia, Padre, y con cuerdas de amor atráelos a ti, para que en fe puedan permitirte hacer el trabajo que te glorifica y que traerá vida a la humanidad que amas. Gracias, Padre, por que nos ubicas y nos guías a ser tus hijos ahora, a serlo siempre y a entendernos en el ministerio de la intercesión con Jesús ante tu trono. Gracias en su nombre. Y gracias porque tú eres poderoso para hacer lo que nos hablas, mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y la gloria siempre es tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amada familia, bendiciones.